Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Generación de Valor en las Organizaciones desde el punto de vista operativo. Estamos muy contentos de que nos acompañen el día de hoy en esta presentación. Agradecemos a todos su activa participación. Mi nombre es Alejandra Oropesa, soy gerente editorial en México Industry y me complace ser su anfitriona esta mañana. Quiero también agradecer y dar la bienvenida a nuestro conferencista invitado, Hernán Madariaga, ingeniero de soluciones. Asimismo, damos las gracias a la empresa Epicor por hacer posible este espacio de conocimiento. En unos instantes comenzará la presentación por parte de Hernán Madariaga. Mientras avanza su conferencia, ustedes también verán avanzar la presentación en sus pantallas. En caso de tener preguntas para el conferencista, los invitamos a hacerlas, por favor, a través de la opción de preguntas y respuestas. Y una vez que finalice la presentación, vamos a tener unos minutos para responderlas, de 5 a 10 minutos. Sin más preámbulos, damos entonces inicio al webinar Generación de Valor en las Organizaciones desde el punto de vista operativo. Nuestro conferencista invitado, el ingeniero Hernán Madariaga, es ingeniero de soluciones en Epicor. Tiene más de 15 años de experiencia en proyectos de tecnologías de la información. Es consultor e ingeniero preventa para la TAM, específicamente en implementaciones de software ERP, especializándose en aplicaciones informáticas para análisis de datos, herramientas de pronóstico, cadena de suministro y finanzas, entre otros. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar. Por favor, adelante con su presentación. Muchísimas gracias, Alejandra, y gracias a todos los presentes, gracias a México Industry. Y voy a comenzar con compartir mi computadora. Me comentan, por favor, y me pueden confirmar que ya están viendo mi presentación. Sí, es correcto, la estamos viendo. Perfecto. Listo. Bueno, pues bienvenidos a todos. El tema del que vamos a platicar hoy es generación de valor en las organizaciones. Desde el punto de vista operativo, mi nombre, como ya me presentaron, Hernán Madariaga, ingeniero de soluciones para Epicor Latinoamérica. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a ver, bueno, voy a hacer una breve introducción para poder llegar a conceptos y recordar lo que es la cadena de valor dentro de lo que son las organizaciones, de dónde viene, para después plantear el problema o la antítesis, que yo le llamo, de la generación de valor, que bueno, la antítesis sería la destrucción del valor. Yo le llamo portarse mal, les voy a explicar por qué le llamo portarse mal dentro de las organizaciones. Y bueno, posteriormente vamos a plantear una solución apoyada por las mejores prácticas que existen en el mercado y hoy en día. También, finalmente, vamos a ver lo que es cómo nos podemos apoyar también por un sistema, un software, y cuáles son las diferencias, que a veces hay ahí algunos mitos o algunas discrepancias entre ese tema, y finalmente una breve presentación de una solución de software enfocada hacia la cadena de valor. Bien, pues comenzamos con lo que es la introducción, que es generación de valor. Lo que les comentaba lo vamos a ver desde el punto de vista operativo. Sin embargo, la generación de valor dentro de las organizaciones se puede dar de dos maneras, desde el punto de vista operativo y también desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista operativo, está más enfocado hacia quién generamos valor, hacia el cliente, ¿sí? Recordando que hay una diferencia entre lo que es precio y valor es, como decía Warren Buffett, muchas veces es qué es valor y qué es precio. Y lo voy a enfocar con un café todo el mundo conoce las cafeterías, que cuesta 80 pesos mexicanos, por ejemplo. ¿Por qué la gente está dispuesta a pagar un café por 80 pesos? Ese es el precio. El valor es lo que reciben. Es todo lo que hay alrededor de una experiencia, de un producto o servicio, que es lo mismo que ustedes pueden estar ofreciendo a sus clientes. Y insisto, desde el punto de vista operativo está enfocado la generación de valor hacia el cliente. Desde el punto de vista financiero está enfocado la generación de valor económico hacia el inversionista o hacia los socios. Ese sería otro tema. Ahorita nos vamos a enfocar desde el punto de vista operativo. Antes de platicarles un poco lo que es Michael Porter define como estrategia, desde el punto de vista
de los orígenes de lo que es estrategia es el quién dirige. Está enfocado, la estrategia hoy en día se define como una serie de actividades de manera conjunta hacia un objetivo, y Michael Porter, que es el máximo exponente de la estrategia empresarial, define como estrategia la creación de una posición de mercado único y con contenido que incluye una serie de actividades empresariales diferenciadoras. Y subrayo la parte de actividades empresariales diferenciadoras porque es precisamente lo que nos vamos a enfocar, esas actividades que hacemos dentro de nuestra organización para ofrecer valor, nuevamente porque un cliente está dispuesto a pagar un precio por un producto o servicio que nosotros ofrecemos. ¿Qué valor y qué posición dentro del mercado tenemos como organización? Para ello, esto es parte de la introducción de lo que comento. Con esto nos da cabida para poder llegar a lo que es la cadena de valor. Y nuevamente caigo con Michael Porter. Michael Porter en 1985 escribió un libro que se llama Ventaja Competitiva, donde él plasma dentro de este libro precisamente un modelo que permite a las organizaciones ver de manera intrínseca esas actividades que hacen dentro de, valga la redundancia, la organización para crear valor. Y él divide en dos partes este tipo de actividades, ¿sí? Que son actividades, llamámosle primarias, y actividades de soporte. Muchos me podrán decir, oye Hernán, dentro de las empresas tenemos diferentes tipos de empresas. La respuesta es sí, unas pueden ser empresas de servicios, otras pueden ser empresas de manufactura, y dentro de ellas también hay diferentes tipos de empresas que son de servicios, algunas enfocadas a logística, otras enfocadas a servicios financieros, pero finalmente, sin importar, cada una de ellas tiene actividades primarias que pueden ser más acortadas a este modelo que plantea Michael Porter, ¿sí? Como por ejemplo una logística de entrada, una operación o actividades de operaciones y producción, logísticas de salida, marketing y venta, servicio postventa. Insisto, me van a decir, oye, yo soy una empresa de servicios donde yo no tengo una logística a lo mejor de producción o una operaciones de producción, pero si somos de una empresa de logística, una empresa a lo mejor de distribución de productos, ¿cuáles son esas actividades primarias que hacen y que están generando valor hacia tu cliente final o hacia tu cliente? Muchas veces es, oye, es que yo compro, vendo. Bueno, ¿cuáles son esas actividades que estás haciendo que generen valor? Ah, bueno, a lo mejor puede ser el empaque, o a lo mejor puede ser la entrega directa hacia el cliente, un dropshipping, o a lo mejor puede ser una entrega más rápida que tu competencia. Y con esta herramienta, precisamente Michael Porter pretende que las empresas vean de manera intrínseca qué actividades primarias están generando valor. Las demás actividades me van a decir, oye, ¿y dónde queda toda la parte de compras, toda la parte de tecnología, etcétera? Michael Porter lo denomina como actividades de soporte a precisamente la parte de compras o abastecimiento, desarrollo de tecnología para soportar todas estas actividades primarias, la gestión del capital humano, finalmente, que también es muy importante, todos los recursos de capital humano que necesitamos, y finalmente toda la estructura de la organización, que básicamente hablamos de un CAPEX o inversión en activos, activos fijos, etcétera. Todo esto en conjunto nos va a dar precisamente la cadena de valor para poder generar un margen y dar un precio y ofrecer un producto o servicio. Insisto, puede ser desde actividades que puedan traer una logística de entrada con operaciones, hacer una transformación del producto en cuestión de materias primas para poderlo transformar y producir o crear un nuevo producto, ¿sí? Y toda la parte de logística de salida, distribución, la manera en cómo vamos a distribuir, si son canales directos, si es a través de distribuidoras, etcétera. Y bueno, todas este tipo de actividades nos van a dar esa vista y esa manera de poder entender hacia adentro de la organización qué estamos haciendo y qué genera valor y qué no genera valor. Precisamente con eso planteo
el siguiente punto, que es el problema, que es la destrucción del valor. Yo le llamo portarse mal y ahorita les explico por qué. Teóricamente y típicamente, las organizaciones y desde, digamos, la teoría de estrategia empresarial, así se debían de ver las empresas, como una pirámide de manera estructurada, donde tenemos en la parte de arriba la estrategia permeada y bajada hacia la organización y con unos procesos que soportan precisamente toda la parte de la organización, toda la parte de la estrategia. Sin embargo, cuando hacemos un análisis, cuando vamos a hacer una consultoría de negocios, de procesos, de reingeniería, o vemos hacia adentro cómo están las organizaciones, nos damos cuenta, denme unos segundos, que las empresas, perdón, se ven de esta manera. Una estrategia que está desalineada, organizaciones y procesos que están de cierta manera no alineados hacia la estrategia, y bueno, finalmente la parte que es de la base, que son todos los aplicativos tecnológicos, tampoco están alineados y de hecho están desestructurados. Ahora, ¿por qué le llamo portarse mal y destrucción del valor? Hace tiempo leí un libro que se llama Portarse Mal, de Richard Thaler, que es Nobel de Economía en el 2017, y se llama El comportamiento irracional en la vida económica de las personas. Cuando lo termino de leer, digo, bueno, no nada más nos portamos mal hacia nuestra vida económica y tenemos sesgos cognitivos y sesgos de comportamiento que a veces no están como tal, que no son tan racionales, digamos que los hacemos de una manera sin querer, por así decirlo, y entonces las organizaciones, ¿de qué están formadas? Pues de capital humano, de personas, y por lo tanto, las empresas también se empiezan a portar mal. Cuando aterrizo todo esto, pues me doy cuenta que las empresas finalmente no tienen a veces precisamente un link entre la estrategia de las organizaciones con los datos, con el negocio. ¿Sí? Cuando pido, por ejemplo, oye, si estamos hablando de que la estrategia es un conjunto de procesos, de series estructurada hacia un fin común, y bueno, vamos a ver cuáles son esos procesos que van a generar valor, y pido o pedimos la documentación, o vemos hacia adentro, y también les pido a ustedes que vean hacia adentro, si tienen toda la documentación de la organización, de sus procesos, a veces nos damos cuenta que no está documentado todo. Y por lo tanto, a veces actuamos de una manera, digamos, no planeada, no planificada, sobre si viene un cliente y nos pide algo, actuamos de una manera reactiva y no lo tenemos definido el proceso que tendríamos que hacer. Por ahí hay un comentario, una frase que dice que no hay viento a favor, o cualquier viento a favor que tome un velero sin un rumbo fijo, no tiene un rumbo fijo. Si un velero toma viento a favor, bueno, pero ¿hacia dónde va? No porque haya viento a favor, el velero tiene que ir hacia donde va el viento, ¿sí? Sino tenemos que tener planteado precisamente esa estrategia, ese objetivo, y permearlo, ¿no? Y bueno, continúo con esta parte que es la falta de comunicación y vocabulario a veces entre el negocio y, por ejemplo, tecnologías de la información. Muchas veces es difícil poder pedir un requerimiento desde el punto de vista del negocio hacia el área de TI, luego por eso se crean nuevos empleos o nuevas posiciones dentro de la organización que se llaman integradores, que son los que integran y entienden el vocabulario del negocio con el del área de TI, porque muchas veces se entienden y la comunicación no es tan lineal, ¿no? Por eso hay confusión entre requerimientos de negocio contra los requerimientos técnicos, ¿sí? Y finalmente, pues islas de aplicativos. Todo esto, que es una infraestructura fragmentada y a veces heterogénea en cuestión de la base tecnológica, lo podemos observar también con el siguiente ejemplo. Tenemos un aplicativo que vamos a creer que o suponemos que va a poder soportar el proceso con un cliente, o el proceso 1,
¿sí? Y tenemos el aplicativo 2 y a lo mejor ponemos un aplicativo tercero. Y entonces ahí empezamos a ver que no es necesariamente correcto cierto tipo de aplicativos que estamos utilizando para poder soportar ese proceso que ya teníamos definido dentro de la organización y empezamos a permear problemas de interoperabilidad entre aplicativos y falta de sincronización, por ejemplo, a veces de datos. ¿Qué sucede? Si yo soy una empresa que me jacto con tener una ventaja competitiva de poder dar una respuesta rápida hacia un cliente o poder hacer una venta o una facturación rápida, resulta que a veces al tener aplicativos empiezo a destruir valor. ¿Por qué? Porque me tardo. ¿Cuál es mi negocio? Mi negocio no es facturar y resulta que para poder facturar me tardo más de lo que hago en levantar una venta, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ahí empiezo a tener procesos de negocio que empiezan a destruir valor dentro de la organización. Esto es solo como un ejemplo, ¿sí? También hay funcionalidad que no está alineada con los requerimientos del negocio dentro de esos aplicativos o tecnología que va a ser inapropiada y que me va a costar mucho estarla manteniendo solo para poder soportar de manera gradual o de manera esporádica un proceso que de repente se le ocurre a un cliente o un proceso que yo no tenía definido correctamente, ¿no? Y bueno, así me voy si voy con otro tipo de aplicativos donde yo supongo que va a soportar el proceso 2 y el proceso 3 y resulta que va a medio a soportar mi siguiente proceso de logística de entrada o de logística o la parte de producción o operaciones. Y cuando aterrizo todo esto a lo mejor a un proceso de diseño, pues mi aplicativo 1 no lo va a poder soportar. Entonces, pues nuevamente tenemos ahí una discontinuidad de la cadena de procesos, ¿sí? Que ya no están de manera lineal y empezó a destruir valor. Digo, estos son algunos ejemplos desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Ahora, lo aterrizo con objetivos en conflicto y con problemas también de cómo empezamos a destruir valor. También, insisto, sin querer, no es algo que estemos haciendo de manera que digamos, lo voy a hacer a propósito, sino simplemente es que es un sesgo que empezamos a tener dentro de las organizaciones, porque si yo me planteo que estoy en el área de ventas o soy la dirección de ventas y marketing y me planteo que mi objetivo es aumentar los ingresos por ventas, pues yo simplemente lo que va a implicar eso va a ser que voy a querer tener un servicio al cliente alto, casi del 100%, mi servicio al cliente, con disponibilidad del producto, por supuesto. ¿Eso qué va a tener como implicación? Es que la eficiencia operativa va a disminuir y mis inventarios, por supuesto, para yo poder dar un servicio al cliente del 100%, tendría que tener unos inventarios pues bastante altos y bueno, básicamente es tener capital inmóvil, ¿no? Dinero ahí que nos está moviendo por poder tener y cumplir el objetivo que es aumentar los ingresos por ventas para no tener backorders. Simplemente viene un cliente, me pide y lo debo de tener sí o sí. Entonces, mi nivel de servicio es el 100% y mi inventario es súper elevado. Eso, ¿cómo empieza a tener como objetivo un conflicto, insisto, con logística e inventarios? Es que a lo mejor ellos tienen un objetivo que es reducir costos. ¿Qué sucede y qué implicaciones tiene? Bueno, pues para reducir costos tengo que disminuir mi inventario, ¿sí? ¿Qué implica esto? Pues que la eficiencia operativa va a aumentar y por supuesto que al no tener tantos inventarios disponibles puedo tener backorders. Es decir, mi servicio al cliente se puede ver disminuido en un porcentaje de un 100% a un 95% tal vez y empiezo a tener backorders. Y empiezan ahí, al menos ventas, marketing con logística, inventarios, empiezan a tener conflictos interdepartamentales precisamente. Y bueno, no se diga si hablo de finanzas o dirección general para aumentar rentabilidad y flujo efectivo, para reducir capital inmóvil, pues también tengo que reducir inventarios, tengo que reducir eficiencia operativa, el servicio como se ve implicado, el servicio al cliente también puede verse disminuido. Y bueno, si meto compras, pues quiero hacer mejores precios y quiero comprar en volumen, entonces me voy a sobreinventariar y bueno, si se dan cuenta, cada uno de los objetivos que hay dentro de las diferentes direcciones de una organización a veces están en conflicto. Entonces, esto es natural, es una fuerza
centrífuga, donde coloquialmente en México le llamamos que cada quien jala hacia su lado. Servicio al cliente va a jalar hacia su lado, inventarios, eficiencia operativa, y empieza a ver objetivos precisamente en conflicto y en interdepartamental también. Empieza a haber problemas entre producción, entre servicio al cliente, ventas, inventarios, etcétera, y empezamos a destruir valor. ¿Cuál es? Si mantengo esto, el escenario típico del proceso de planeación del negocio, donde no hay tampoco una integración, ¿qué sucede? Como cada uno trae información y jala para su lado, por así decirlo, es que, por ejemplo, el área de marketing, el área de ventas, y cada uno el área de finanzas, operaciones, planeación, cada uno de ellos plantea y comenta y trae en su dirección y en su línea datos totalmente diferentes, donde marketing a lo mejor comenta que pues va a hacer unas campañas de marketing enfocado a vender 500 toneladas, operaciones va a surtir como típicamente se hace 350, ventas hace un pronóstico de 900, y ya ponen firme 200 toneladas, finanzas aparta flujo de efectivo para hacer compras de materias primas para producir 250 toneladas, y planeación hace un arte totalmente para hacer un algoritmo reinventado y poder cumplir. Y bueno, pues, si después vemos la junta típica mensual de dirección, de seguimiento, pues cada quien está justificando el por qué no llegamos al objetivo, por qué no llegué a mis metas, de quién fue culpa, que yo debería de estar vendiendo porque por eso no llego a las ventas, de que no es mi culpa porque el de producción dice que no pudo terminar, pero no fue su culpa porque a él le dijeron que iban a vender cierta cantidad. Y entonces, con esto, pues llegamos a empezar poco a poco a hacer como áreas de dirección, como áreas dentro de la organización, empezamos a tener silos, tanto silos de información, lucha de poderes, y pues es, digamos, el problema, empezamos a destruir valor. Ahora, basado en todo esto y planteado el problema, ¿cuál es la solución? La solución a esta destrucción del valor, a estos objetivos en conflicto, básicamente es el supply chain management o la administración de la cadena de suministro soportado por las mejores prácticas, ¿sí? Que es básicamente hacer un consenso, es poder consensar, aplicar mejores prácticas y poder negociar. Porque yo no puedo, como servicio al cliente, forzosamente definir el 100% de mi servicio al cliente, dar un servicio al cliente el 100%, no tener backorders, si a lo mejor desde arriba lo que platicábamos como estrategia no es dar a lo mejor un 100%, y esas son políticas que se tienen que establecer desde un inicio y desde arriba. Entonces, si mi servicio al cliente va a ser el 100%, entonces inventarios no le podemos establecer que es disminución de inventarios y disminución de costos por inventario. Y desde ahí empezamos a permear y a poder saber que, bueno, no, nadie está definiendo que el servicio al cliente sea del 100%, podemos disminuirlo a un 90, 95%, entonces ahí empezamos a consensar, empezamos a negociar, inventarios dice, ok, con ese 5% puedo disminuir el costo de tener el inventario en un 30, 40%. ¿Sí? El costo del que hoy en día tengo por tener un sobreinventariado, ¿no? Pero eso nos ayuda todo lo que son las mejores prácticas de supply chain management, de administración de la cadena de suministro. ¿Cuáles son esas mejores prácticas y a qué me refiero con esas soluciones o mejores prácticas? Voy a poner algunos ejemplos. Primero voy a empezar desde la planeación estratégica, donde, como les decía, tenemos desde el punto de vista de estrategia y de Michael Porter, como lo comentaba, tenemos que establecer y tener sí o sí una planeación estratégica desde dirección, con un seguimiento anual, con una vista a 1 o 2 años, donde debemos de responder el qué vamos a hacer, establecer los objetivos, es decir, ese velero, ¿hacia dónde va a ir? Queremos que vaya a una dirección específica, entonces, no porque venga viento en popa, tengo que tomar ese viento a favor, porque mi objetivo y mis políticas y mi business plan es ir hacia un objetivo específico, y eso se debe de permear, porque ustedes dirán, es que eso es lógico.
Pero créanme, me ha tocado ir a varias empresas donde a veces llego a preguntar o llegamos a preguntar cuáles son los objetivos, las políticas, y tal vez sí los tienen, pero los tienen en la cabeza y no están permeados hacia abajo. Y eso se debe de permear hacia toda la organización para posteriormente tener una planeación táctica, una planeación para poder responder preguntas de cuánto se tiene que hacer, desplegar los recursos para adecuar, digamos, toda esa demanda que vamos a tener con la oferta, y van basándonos en el business plan, por supuesto, y en el S&OP o en el Sales and Operation Plan. Esto tiene que tener un seguimiento también mensual con una vista de 12 meses. ¿Sí? Y debemos de darle un seguimiento mensual, por eso debemos de tener las juntas mensuales, ¿sí? De planeación. Y también cuando pregunto, oye, ¿y cada cuándo tienen sus juntas de planeación? A veces la tengo una vez cada mes, una vez cada 3 meses, a veces no las tenemos, a veces ni siquiera existen. Desde ahí empezamos a partir donde cómo puedo saber si voy hacia la estrategia si no tengo una junta de planeación táctica. Y después viene la operativa y la de ejecución. La operativa para responder cuándo y dónde, donde agendemos, monitoreemos y controlemos para generar ese plan de producción y compras con una vista y un seguimiento semanal a una vista de 12 semanas. ¿Sí? Y poder tener esa visualización para poder después pasárselo a la ejecución, que estén haciendo ese trabajo con un seguimiento diario, con un plan de ejecución diario del qué se tiene que hacer, ¿sí? Para poder llegar. Y todo eso tiene que estar alineado. Será muy sencillo y me dicen, es que esto es muy básico, pero cuando muchas empresas, insisto, se preguntan hacia adentro y hacen esta parte de manera intrínseca, se dan cuenta que hay ahí algunos bemoles algunas rupturas donde no se está permeando. Ahora, les decía, bueno, ¿cuáles son esas mejores prácticas? Voy a aplicar una. Suponiendo que son empresas que tienen un forecast, a veces tenemos un forecast poco asertivo y dirán, bueno, pero ¿eso en qué afecta? Afecta en que la materia prima, el suministro de materia prima, pues va a ser su logística de entrada, sus compras y suministro de materias primas, pues ligado hacia los pronósticos. ¿Qué sucede? Que el programa de producción también se puede ver de esta manera porque las ventas reales van de otra manera totalmente diferentes al pronóstico. Entonces la pregunta aquí es, suministro de materias primas, ¿a quién le está haciendo caso? ¿A quién le va a hacer caso? Y empieza la cadena, suministro de materias primas o compras a corretear las ventas para saber qué tiene que tener, porque no le puede hacer caso al pronóstico de ventas porque no es asertivo. Suponiendo que sea una empresa que se maneje por pronósticos. Podría haber ahí cambios por empresas pool, por empresas push, dependiendo el sector, etcétera. Esto es un ejemplo. Y me dicen, oye, ¿y esto qué impacta? Pues que hay una inestabilidad en la cadena de suministro. Y por eso entonces producción en la junta típica se está justificando el por qué no pudo llegar a hacer pues los productos terminados que tenía que hacer para las ventas. Ventas se queja de que no pudo llegar a las ventas porque no tenía disponibilidad de producto. Compra se queja porque pues no tenía la visibilidad correcta de hacer compras y el inventario lo tuvieron que volar y costó más. Y bueno, finanzas se enoja porque los costos son muy elevados. ¿Cuál es la solución y qué mejor práctica podemos aplicar aquí? Aquí hay como mejor práctica, como un ejemplo, es poderle dar seguimiento a través de lo que es el Mean Absolute Percentage of Error o el MAPE, que es el error de porcentaje medio absoluto, que es un indicador que nos va a ayudar a poder hacer ese gap entre lo que es el pronóstico de ventas con las ventas, a poderlo empezar a reducir, pero calculándolo y poderle dar seguimiento, ¿sí? Seguimiento para poder ser más asertivo, ¿sí? El target de este indicador es que debe de ser igual o menor al 20% con una tendencia hacia abajo. ¿Cómo se ve básicamente dentro de, digamos, de manera visual? Es ver ese gap entre, insisto, entre lo que hay como pronósticos de ventas contra nuestras ventas reales. Ese es el MAPE,
mes a mes se tiene que hacer y debe de ir en disminuyendo hasta poder lograr que sea el gap lo menos posible, ¿no? Esto pues nos va a ayudar a poder tener y a poder tener una estabilidad en toda la cadena de suministro donde compras, confía en lo que le están pidiendo que compre, ventas, confía en que va a tener el inventario, producción confía en que lo que va a hacer va a surtir a lo que tiene que vender, y inventarios también y logística va a saber que no se va a inventariar de más, ¿no? Y entonces vamos a evitar tener este tipo de inestabilidades y de curvas que están totalmente sesgadas muchas veces, ¿no? Bien, otro ejemplo es el cálculo erróneo del nivel óptimo de inventario. Cuando pregunto, oye, ¿cómo? Una pregunta primero les hago es, oye, ¿manejas o tienes clasificaciones ABCs de tus productos? Me dicen, no. Oye, pero si tienes niveles óptimos de inventario y calculas tus mínimos y máximos. Me dicen, sí, claro. ¿Cómo los calculan? Y a veces simplemente lo hacen considerando medias o considerando promedios, ¿sí? No hacen un cálculo de reposición correcto, ¿sí? Y pues, insisto, se basan simplemente en la demanda promedio, ¿no? No consideran tampoco el nivel de servicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no significa que yo voy a dar el 100% de nivel de servicio, voy a tener backorders y a lo mejor va a tener un 5% de backorders o de ventas no hechas por no tener disponibilidad de producto, pero eso me va a tener, ese 5% tiene una implicación financiera muy alta hacia mí. ¿Por qué? Porque voy a tener un ahorro de inventarios del costo de no tener el producto. Bueno, el costo de tener el producto se va a ver disminuido a lo mejor en un 30-40%, nada más por disminuir el 5, ¿no? Insisto, no, el stock de seguridad también no considera ese nivel de servicio. Pero esto es un ejemplo donde pregunto cómo lo hacen, no consideran muchas variables, pero ¿cuál es lo peor de todo esto? Que me dicen, no tengo cálculos de niveles de, perdón, cálculos de, o clasificaciones ABC de productos. ¿Y cuál es la implicación que no tengan una clasificación ABC de sus productos? Cuando, suponiendo, me dicen que sí lo tienen, les pregunto cómo lo hacen también, y ahorita voy a aterrizar lo que les decía, por qué es tan importante tener la clasificación ABC, ¿sí? En su negocio. Pero cuando les pregunto también cómo hacen esa clasificación, si es que me responden que sí, muchas veces no consideran o no lo hacen con el principio de Pareto. Y bueno, aquí pongo una pequeña guía de cómo se debe de hacer: determinar el uso anual de piezas, multiplicar por el costo unitario, ordenar el resultado de mayor a menor, etcétera, ¿no? Obtener el porcentaje individual y acumulado y después asignar las categorías basado en Pareto, ¿no? Y con base en ello. No es con base en lo que yo pienso, no es con base en datos que simplemente son, deben ser cuantitativos, ¿sí? Por eso se hace de esta manera. Entonces yo tengo aquí un ejemplo de análisis de ABC, tengo todos los datos y simplemente los clasifico y ya tengo el ABC. ¿Por qué es importante? Porque las aplicaciones prácticas de tener clasificación ABC es que voy a tener conteos cíclicos, políticas de ordenamiento, niveles de existencia de seguridad y manejo físico material. Si aquí pongo en rojo políticas de reordenamiento y niveles de existencia de seguridad. ¿Por qué? Porque entonces cuando pregunto, me regreso al punto anterior que les comentaba, ¿tienes políticas de reordenamiento y niveles de existencia de seguridad? Me responden que sí. Pero cuando pregunto, oye, ¿tienes niveles de inventario ABC? Perdón, es que vi una pregunta aquí. Denme unos segundos. Ya, perdón. Cuando pregunto si tenía la clasificación ABC, me dicen que no. Entonces, la clasificación ABC te da pie a poder tener políticas de reordenamiento y niveles de existencia de seguridad. Entonces, si no tenemos esa clasificación ABC, ¿cómo puede establecer políticas de reordenamiento y niveles de existencia de seguridad? ¿Por qué lo digo? Porque precisamente una de las partes del control basado en clasificación ABC para los artículos A es que me permite tener tolerancias más exactas y cerradas de esos productos que están clasificados como A,
¿sí? Debe de ser mensual la evaluación y el método de pronóstico y mayor frecuencia de conteo, y debe de ser más asertivo ellos, porque son los que más vendo, los que más me impactan, los que, es mío, basado en el 80-20, precisamente son los que más me generan dinero, y que pueden ser los que a lo mejor tienen mayor costo, ¿no? Y las órdenes pequeñas en cantidades para ordenar requerimientos de demanda y existencias de seguridad, etcétera. Entonces, esa es una de las importancias de tener clasificación. Entonces, ustedes pregúntense intrínsecamente hacia su organización, si tienen la clasificación de sus productos, ¿sí? A través de ABC, para poder definir ese tipo de políticas y empezar a poder ir ordenando y poder generar valor para poder ser más asertivos, poder tener el producto que más se mueve, con mayor disponibilidad, dependiendo lo que les dé como resultado la clasificación ABC, ¿no? Algo rápido aquí también es toda esa planeación del negocio que tienen. Muchas veces me encuentro que el escenario típico es que la planeación, tanto financiera, de producción, de productos, de ventas, de mercadotecnia, todas lo hacen muy bien en sus propios sistemas, software, Exceles, pero no se hablan entre sí, ponen una barrera. ¿Esto qué nos va a dar como resultado? Es que, bueno, de entrada tienen procesos manuales, nuevamente empezamos a romper esa cadena con múltiples fuentes de información donde a veces no es tan asertiva, con sistemas múltiples de software que no están integrados, y lo que sí me va a dar como certeza es que voy a tener un pronóstico pobre, ¿sí? Una orientación departamental a pronósticos de demanda, pérdida de la alineación entre métricas y objetivos, y no hay una alineación al proceso del Sales and Operation Planning, ¿no? Entonces, eso es otro de los puntos. Apliquen parte de las mejores prácticas, ustedes están básense también en lo que considera APIX, que es, digamos, el gurú de todo lo que es Supply Chain Management, ¿sí? Y muchas veces se saltan esos procesos. Les digo, oye, ¿tienes el pronóstico? Sí, luego, ¿qué haces con el pronóstico? Pues nada, ahí se queda y nada más me sirve para mí. Oye, ¿por qué no se lo pasaste a producción? Y producción a lo mejor, o planeación, sí lo tiene, pero él no lo mete a un MPS o un plan maestro de producción, ¿sí? Y no lo integra. Y después, oye, ¿y entonces cómo compran? Pues vamos comprando de acuerdo. Oye, no aplican un MRP o una planeación de requerimientos de materiales. O tal vez sí lo aplican, pero no consideran los pronósticos. Entonces, ahí empezamos nuevamente a romper esa integración y a empezar a destruir valor. Cuando después de todo esto aterrizado, y son algunos ejemplos, esta presentación realmente podía durar mucho más, tenemos poco tiempo, a mí me encantaría poder dar muchísimo más información que genere valor hacia ustedes, pero todo esto lo aterrizo hacia indicadores claves de desempeño. Cuando pregunto, oye, ¿y cómo evalúas esos procesos y pues esos objetivos que tienes de cómo vamos, hacia dónde va el barco, hacia dónde va ese velero, si vamos bien, que es la organización? Me dicen, sí, a través de KPIs que tengo. Esos emanan de la estrategia de la organización, tenemos que recordarlo. Y les pregunto, oye, ¿me los pueden dar? Y me dicen, sí, es el valor de cartera, mis ventas netas, mis fallas operativas. Y aquí esto es un grave o un gran error que a veces cometen las organizaciones, porque recordemos que una métrica aislada no es un KPI, no es un indicador clave de desempeño o un Key Performance Indicator, ¿sí? Eso simplemente es una métrica y es un error frecuente. Y muchas veces no nada más me dicen, por departamento tengo 3, a veces me dicen, tengo 10, voy a llegar a ese punto. Realmente un indicador clave de desempeño son medidas de gestión de esos procesos de negocio que generen valor, ¿sí? Rendimiento de una unidad de negocio, ¿sí? O de la organización, pero sobre todo es que van a medir y cuantificar cómo voy. Estos tienen sus objetivos de medir, diagnosticar, informar, motivar y evaluar. Me van a decir, ¿por qué motivar? Porque también con base en eso me pueden a mí pagar bonos como director de ventas, como director de operaciones, ¿sí? Me van a evaluar qué tal vamos. Vamos a diagnosticar si estamos haciendo bien o no las cosas. Y deben de ser siempre consistentes, oportunos, correctos, disponibles. ¿Por qué consistentes, oportunos, correctos? ¿Por qué digo esto? Porque a veces me dicen, oye, pero es que a veces sí lo tengo, pero después de 20 días cuando me lo deberían de dar.
o los datos no son correctos, o es que no está disponible ahorita la información, o ¿sabes qué? Para poderlos procesar es muy difícil tenerlos, o a veces me los dan un mes sí y 3 meses no. Entonces no son consistentes. Y los indicadores clave de desempeño deben de cumplir todos estos ejemplos que pongo, todas estas, todos estos puntos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una métrica y un KPI? Es que la métrica simplemente es un valor como número de clientes, ventas netas, y un indicador lo que hace es que integra y compara esos valores de clave a las métricas, como número de clientes 2021 contra 2020 contra 2021, o ventas netas marzo 2022, específicamente de un periodo, etcétera. Y bueno, hay múltiples tipos, ¿no? De indicadores claves de desempeño, desde económicos, financieros, de producción, de calidad, etcétera. Pero cuando les pregunto, insisto, oye, dame esos indicadores, me dan 6, 7. Y también aquí una de las mejores prácticas para poder darle seguimiento es que sean pocos, de 3 a 5 por área. No tengan tantas indicadores que sean a veces de difícil acceso. También cuando les pregunto, oye, dame tu plan, ¿cómo es que creas un indicador? Esta es una plantilla de cómo se debe de crear un KPI. Si quieren tomarle foto, adelante, si no, también se los podemos compartir, pero debe de tener una definición, un alcance, un cálculo, la expectativa, el objetivo, las unidades en que van a estar, la periodicidad, quién es el responsable de generarlo, cuál es la propuesta, es decir, cuál plan va a ser para poder soportar ese cumplimiento, pero el responsable no necesariamente es hacia quién va destinado ese KPI. Entonces tenemos que tener ese cálculo, ese alcance, que nada más va a ser como una zona específica, para poder tener aquí como ejemplo, pues un pedido o un KPI definido bajo estas mejores prácticas, que tenga la definición correcta, el alcance, etcétera. La expectativa, me dicen, oye Hernán, pero es que la expectativa la tienes al 100% en pedidos no surtidos. Bueno, claro, ese es el mundo ideal, como lo dice aquí en la parte izquierda, pero el objetivo es ya el valor deseado a alcanzar, que debe ser, sí, ambicioso, pero alcanzable, cuantificable y acotado en un tiempo. Entonces, bueno, pues ahí voy a decir que mi nivel de mis pedidos no surtidos o mis backorders no debe llegar a mayor de 87%, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente esa es la parte de mejores prácticas. Obviamente hay muchísimo más datos que podríamos compartir con ustedes. El tiempo es una limitante. Y finalmente todo esto se soporta por sistemas. Pero cuando digo sistemas, todo el mundo me dice, es que un sistema, sí, no es lo mismo un sistema, o cuando pido que me definan qué es un sistema, me dicen que es un software, o confundimos. Y un sistema realmente es un conjunto de reglas o principios, ¿sí? Que están relacionados intrínsecamente y de manera ordenada, ¿no? Un sistema planetario, por ejemplo, pues está ordenado, ¿sí? De manera conjunta, con ciertos elementos. Ese es un sistema. Entonces, ustedes pueden tener un sistema de calidad, un sistema de facturación, pero no es que estemos hablando de software. Su sistema de facturación es hacer el proceso A, B, C, y siempre va a ser así. Oye, tengo un proceso donde un cliente tiene una necesidad diferente, o por Hacienda hay cosas que tenemos que hacer. Bueno, es ABC, y a lo mejor dependiendo, cumple o cambia este proceso, puede cambiar con una particularidad a poder agregar un subproceso ahí adicional, pero lo tenemos establecido y ese sería un sistema. En donde lo hagas es diferente, pero debe de cumplir todos los sistemas. Finalmente es parte de tu cadena de valor, desde que diseñas, desde que haces un proceso de diseño, a lo mejor en un sistema CAD, llámese SolidWorks, AutoCAD, Inventor, etcétera. ¿Cuál es ese sistema que haces? ¿Recibes una servilleta en un dibujo de un cliente, o recibes un archivo o un dibujo ya en un formato establecido? O sea, se deben de establecer y debe de estar bien especificado. Ese sería un sistema. Y el conjunto de esos sistemas que tenemos dentro de las operaciones que hacemos de la organización, que en su conjunto forman esa cadena de valor, porque también si me dicen, oye, es que si yo facturo hoy o mañana, no agrega ningún valor hacia el cliente. Entonces también, por eso la cadena de valor, ustedes
deben de ver si eso agrega un valor, ese proceso de decir, quiero facturar ya en el mismo instante que estoy vendiendo, ¿genera valor hacia el cliente te lo pide, es normal, o va a decir, no, no tengo problema que me lo mandes mañana, o ustedes tienen que evaluar esa parte. Porque, insisto, cada uno de esos procesos que hagan deben de agregar valor al cliente. Si no agrega valor, deben de entonces reducirlos, eliminarlos o ver cómo mitigarlos, ¿sí? Porque no están generando valor. Ahora, cuando hablamos de, bueno, entonces, ¿qué es un software, Hernán? ¿Y qué es un ERP? ¿Qué es un Enterprise Resource Planning, por sus siglas en inglés, o planeación de los recursos empresariales de la empresa? Bueno, lo que es básicamente un ERP es un sistema. Ojo, no es un software. Un ERP es cumplir con toda la cadena de valor de una manera ordenada. No nada más la parte de facturación, de diseño, sino todo a través de procesos establecidos. Eso sería un sistema ERP. Hace unos años, bueno, muchos años, hubo casas de software que crearon un software y le llamó ERP para cumplir y soportar todos esos procesos con un software que, en este caso, puede incluir todas tus áreas de tu cadena de valor, desde planeación, inventarios, ventas, finanzas, compras, producción, diseño, etcétera, para poderlo establecer y tener todos, no tener esos sesgos de unos lo hacen en Excel, otros los hacen en un software X, otro en el software Y. No, todo tenerlo en conjunto en un mismo software que me ayude a soportar toda mi cadena de valor para poder ofrecer un producto o servicio hacia mis clientes. Entonces, bueno, con esto termino. La generación de valor, recordemos, es desde el punto de vista operativo, está enfocado hacia el cliente, donde vamos a ofrecer pues valor, que el cliente esté dispuesto a pagar un precio para obtener ese valor. ¿Sí? Recuerda lo que dice Warren Buffett, precio es lo que pagas, valor es lo que recibes. ¿Sí? Me voy a pasar rápidamente aquí a un aplicativo que es un software ERP, en este caso un software que me permite, déjenme aquí, minimizo, listo, que me permite poder acceder desde cualquier navegador. En este caso puede ser un navegador, no importa si es una tablet, si es el sistema operativo que tengan, que me permite poder ver tanto métricas como indicadores, como tener accesos directos a información, ¿sí? O a métricas o a gráficas de datos que me permiten poder hacer análisis de información. Aquí lo estoy haciendo desde esta plataforma, lo puedo hacer directamente cliente-servidor. Déjenme muevo aquí esta parte y poder ver información como, por ejemplo, aquí mi top 5 de clientes, que puedo hacer un análisis de datos, donde no tengo que estar trabajando en procesos que no agreguen valor, simplemente con dar clic me da la información en tiempo real, que yo puedo de este lado hacer y aplicar filtros para poder ver, disminuir datos para hacer mi análisis, donde yo puedo ver gráficas y hacer comparaciones, donde yo puedo con simplemente clics poder ver la información que contiene o que me da pie a estas gráficas, donde yo puedo darle clic y poder ver mayor detalle, por ejemplo, de una cotización, simplemente dándole clic a un dato. Denme un segundo, que había otra pregunta aquí. Cuando hay preguntas me aparecen aquí directamente y no me permiten ver. Es una barra, listo. Donde me permiten ver la cotización, número de cotización, qué estoy cotizando, qué producto o servicio, si está ganada o no esta cotización, el monto, si ya está cotizada, el monto total, con impuestos o no, etcétera. Esto es parte de lo que me permite un aplicativo, una herramienta que es un ERP, que es un software, como que es Kinetic. Me permite poder ver información como mi total de órdenes de venta, por ejemplo, o de mis ventas por país, por estado, ¿sí? Mes a mes, ¿sí? De manera dinámica, conjuntar información, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, un mapa de mis recursos desde el punto de vista operativo para ver a lo mejor la eficiencia de ese equipo,
¿sí? También, bueno, ver mis ventas, cómo voy, o ver y monitorear mi producción, cómo está mi piso, cómo va una máquina, dependiendo a lo que se dediquen, si es una extrusora, una cortadora, inyección, etcétera, y poder estar monitoreando para poder agregar valor hacia la organización. O sea, un software que tenga todo integrado, desde proyectos, ventas, dentro de ventas tenga un CRM, tenga administración de casos, cotizaciones, ventas, servicio, administración de servicios con gastos, proyectos, administración de mantenimiento interno o de mantenimiento externo hacia equipos, field service, ¿sí? Toda la parte de producción, incluyendo calidad, planeación y producción, materiales, ¿sí? Y finalmente toda la parte de finanzas, desde activos fijos hasta cuentas por cobrar, por pagar y toda la parte fiscal. Con esto, digo, termino por tiempo y damos paso a, denme unos segundos, a responder algunas preguntas. Stop share. La sección de preguntas que tenemos por aquí. Déjenme, bueno, por aquí hay unas preguntas que sí. Gracias, Hernán. Perdón. Perdón, disculpa, qué pena interrumpirte. No. Alejandra nos va a apoyar con por supuesto. La presentación. Muchas gracias, Hernán. Adelante, Ale. Gracias, Hernán. Gracias, Dani. Hernán, pues muchas gracias por tu presentación, por todos los conceptos y la información que nos has compartido. Durante tu presentación hemos recibido algunas preguntas por parte de la audiencia y bueno, a continuación vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de contestar la mayor cantidad de ellas en los próximos 5 a 10 minutos. Aquellas que por tiempo no logremos responder en vivo, se estarán respondiendo vía correo electrónico en los próximos días. Y bueno, pues iniciamos, Hernán. La primera pregunta es, ¿cómo Epicor comunica información entre los departamentos? Sí, bueno, hay una herramienta también dentro de Epicor. Déjenme comparto nuevamente mi presentación. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Bien, hay una herramienta que me permite poder hacer una comunicación interdepartamental. De hecho, es una excelente pregunta porque muchas veces, ¿qué sucede para comunicarnos entre departamentos? Utilizamos herramientas externas como correos electrónicos, como WhatsApp, como información o herramientas que no nos permiten o que están aisladas. Entonces, al tener, por ejemplo, Epicor Kinetic, esta solución que nos permite poder tener, digamos, un foro de información donde yo puedo hacer hashtags de una cotización para decir, oigan, denle seguimiento a esta cotización o a este cliente, ¿sí? Y las preguntas, perdón, las personas pueden responder y poder tener una interacción entre ellas. Hay moderadores, por supuesto, pero todo queda almacenado y podemos ir y darle seguimiento a toda esta información. Entonces, esta es una excelente herramienta que nos permite poder tener esa comunicación entre departamentos dentro de una misma organización. Hernán, la siguiente pregunta también está relacionada con esta. ¿Cuánto tiempo le toma al sistema sincronizar los datos? Realmente no se sincronizan, es información que está en línea totalmente. Entonces, en el momento en que alguien hace, por ejemplo, recibe una cotización, recibe un pedido, una orden de venta, y se pone en el sistema a través de aplicativos que también tenemos vía celular, vía móvil, esa información está ya directa para que se pueda ver inclusive en algunas métricas, en algunos reportes, o para que el área de planeación pueda saber y ver qué es lo que tiene que producir o tiene que surtir, etcétera. Entonces, realmente no es que tengamos que hacer una sincronización de datos en cuanto a la parte operativa dentro de toda la cadena de valor de una organización, que precisamente ese es el objetivo de un sistema ERP software como es Kinetic, que nos permite tener la información, llamémosle a tiempo real y a un clic de distancia. Muchas gracias, Hernán. La siguiente pregunta es, ¿cómo calcula Epicor el inventario adecuado para cada empresa?
Va a depender, por supuesto, si usted, muchas veces me comentan, oye Hernán, pues yo ya quiero tener el inventario, el nivel óptimo de inventario de esta empresa, de mi empresa. Bueno, lo que hace Epicor es va y busca la información histórica. Si apenas estamos implementando una solución como es Kinetic, la historia pues no la voy a tener y primero va a ser manual. Después Epicor maneja 6 soluciones para poder, a un algoritmo donde va y calcula los niveles óptimos de inventario y da una propuesta directamente hacia los usuarios responsables y les propone, basado en la historia, los niveles óptimos de inventario. Te va a decir, esto es lo que te propongo. Entonces, digamos que hay dos datos, que es, por un lado, la parte cuantitativa que hace nuestra solución Epicor Kinetic, y viene la parte cualitativa, donde vienen los ajustes de acuerdo a la experiencia que tiene el responsable de esa área para poder definir, bueno, si me estás pidiendo 100 y tantas piezas que tengan como niveles mínimos, más o menos yo puedo calcular un poco más o menos con una diferencia de un porcentaje marginal del 5, 4, X porcentaje. Entonces, pues es colaborativo, por así decirlo. La última palabra no la da como tal Epicor Kinetic, sino te da una respuesta, te propone para que sea colaborativo, considerando, insisto, datos no nada más cuantitativos, sino también información cualitativa que difícilmente una aplicación puede tener. En este caso, pues ya es la participación de la gente o del responsable. Muchas gracias, Hernán. José Maldonado nos pregunta si las capturas de los datos son híbridas manuales automáticamente. Pueden ser en ambos casos, o puede ser un híbrido. Pueden ser capturas donde el usuario tenga que de manera manual, valga la redundancia, capturar un pedido, pero puede ser donde un cliente simplemente con mandarles un correo se cree de manera automática un pedido o una orden de venta. Y eso dispare flujos y procesos de autorización donde pues ya le damos seguimiento a ese proceso y le damos una respuesta de manera más sencilla y rápida al cliente. Entonces puede ser de manera híbrida, puede ser de manera automatizada, etcétera. Gracias, Hernán. Tenemos 2 preguntas más. ¿Cómo aprovechar el poder de la transformación digital? ¿Cómo comenzar con mi estrategia de crecimiento? Pues se tiene que hacer un análisis principalmente. Muchas veces me dicen algunos prospectos, clientes que tenemos, oye, yo quiero ya tener Internet de las cosas. Es que vi un video y me encantó toda la transformación digital y quiero Internet de las cosas y entrar en el IoT. Y bueno, pues hacemos un análisis y preguntamos, oye, ¿cuáles son tus sistemas, softwares que tienes, etcétera? Y todos están diversificados, no se hablan entre sí. Entonces tenemos que empezar primero por uno. No puedo dar una respuesta así de, tienes que hacer esto. Bueno, lo que sí podemos hacer es hacer un análisis primero de qué aplicativos, qué tenemos, qué bases tenemos, si se pueden intercomunicar entre ellas, en dónde estamos parados, para de ahí proponer una solución. Pero primero tienen que hacer esa parte, digamos que tener esa base de aplicativos que estén homologados y que no haya silos de información. En este caso, por ejemplo, Epicor Kinetic sí te permite tener esa homologación de información en una sola plataforma y de ahí dar el siguiente paso, que sería tanto Business Intelligence como Internet de las Cosas, por ejemplo, y poder ser más eficientes hacia mi cliente y hacia el mercado. Muy bien, muchísimas gracias. Y finalmente es cómo saber dónde la tecnología puede agregar más valor a mi negocio. Bueno, fíjense, tecnología, me encanta esa pregunta de qué es, primero definamos qué es tecnología. Cuando me hacen la pregunta de qué es tecnología, todo el mundo nos enfocamos en chips, microchips, etcétera. Y por ahí veo algunas caras que me dicen, sí, claro, tecnología no es eso. Tecnología es cualquier cosa que hace más fácil la vida a las personas o a tu negocio. Entonces, inclusive, esta pluma que tengo aquí, que de hecho dice Epicor, si yo le aprieto aquí, hace más fácil mi vida. Esto es tecnología. Quitarle un tapón me implicaba más tiempo porque luego lo perdía. Hacer esto me implica. Eso es tecnología. Entonces, ¿cómo aplicar la tecnología? Es ver con qué contamos dentro de la organización que hace más fácil mis procesos. No necesariamente tiene que ser software.
Claro que el software va a ayudar y va a magnificar esa aceleración, esa curva, ¿sí? De poder simplificar y automatizar y mejorar esos procesos, pero no es necesario software nada más. Desde un simple clip podría ser tecnología para poder beneficiarse ustedes como compañía. Entonces, no enfoquen que tecnología está nada más aplicado a software. No sé si respondí la pregunta. Sí, Hernán, muchísimas gracias. Y bueno, el tiempo por el día de hoy ha terminado. Nuevamente agradecemos a Hernán por haber aceptado la invitación a participar en nuestro webinar y esperamos poder contar con tu apoyo en una futura oportunidad. También Muchas damos gracias a las todos. gracias a la empresa Epicor por hacer posible este espacio y a todos los que participaron de esta presentación en línea. Hernán, ¿quieres tomarte un momento para despedirte de nuestra audiencia? Sí, no, nada más agradecerles a todos los que forman parte de esta audiencia, darles las gracias. También se me pasó comentarles, si desean más información, tenemos, denme unos segundos aquí y les comparto un último slide, ¿sí? Porque no les puse datos de contacto. Para más información nos pueden contactar a lataminfo@contact.epicor.com y agradecerles también a México Industry por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hernán, por tu tiempo y bueno, de parte de todo el equipo de México Industry, les deseamos a todos un excelente día. Muchísimas gracias.